Vivimos en una época donde el ruido no cesa. Notificaciones, pendientes, miedos, comparaciones, decisiones constantes. Incluso en silencio, nuestra mente grita. Nos hemos acostumbrado a pensar en exceso, sentirnos saturados y vivir atrapados en un torbellino mental que no deja espacio para lo esencial: pensar con claridad. Pero, ¿qué pasaría si pudieras crear una pausa? ¿Y si, en lugar de sobrevivir en medio del caos mental, pudieras navegarlo con calma, foco y lucidez? Este libro no es una receta rápida ni un simple manual de productividad. Es una invitación profunda a redescubrir el arte de la claridad mental, ese estado donde tus pensamientos dejan de ser enemigos y se convierten en aliados. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, pero sí principios, prácticas y herramientas que pueden transformar tu forma de pensar, de decidir, de vivir. Porque cuando tu mente se aclara, tu vida entera cambia de color. Este libro es para ti si alguna vez has sentido que estás en 1000 lugares al mismo tiempo, pero en ninguno por completo. Es para ti si has perdido la capacidad de escuchar tu propia voz entre tantas distracciones. Es para ti si anhelas más paz, más enfoque, más sentido. No se trata de apagar la mente, sino de aprender a habitarla con atención y propósito. Bienvenido al arte de pensar con claridad. Empieza el viaje hacia una mente más ligera, más libre y más poderosa. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. ¿Qué es la claridad mental? La claridad mental es una de esas cualidades humanas que rara vez enseñan, pero que todos anhelamos. Es difícil de definir con precisión porque no es un concepto técnico ni un simple estado pasajero. Es una experiencia. Es esa sensación de estar en calma en medio del ruido, de saber lo que piensas sin estar atrapado por lo que piensas, de tener una visión despejada aun cuando el mundo alrededor esté lleno de confusión. Tener claridad mental no significa tener todas las respuestas, sino tener la serenidad para hacer las preguntas correctas y el foco suficiente para escucharte a ti mismo con honestidad. Es la diferencia entre reaccionar y responder, entre sobrevivir y elegir, entre estar atrapado en una niebla de pensamientos dispersos o moverte con intención hacia lo que importa. En el fondo, todos hemos sentido la claridad mental en ciertos momentos, cuando tomamos una decisión difícil y al hacerlo sentimos una paz inmediata, cuando miramos un paisaje y por unos segundos el ruido de la mente desaparece, cuando estamos tan concentrados en algo que el tiempo se detiene y todo parece fluir. Esos instantes no son casuales, son señales de que la mente, cuando se libera de la sobrecarga y el desorden, sabe muy bien cómo funcionar. El problema es que la mayoría de las veces no vivimos así, vivimos con la cabeza llena, listas infinitas, opiniones ajenas, preocupaciones, comparaciones, deseos, miedos. Nos han enseñado a pensar sin descanso, pero no a pensar con claridad. Creemos que más información equivale a más sabiduría, que más actividad mental es señal de inteligencia, que estar ocupados significa estar avanzando, pero no es así. A veces, lo que más necesitas no es más, sino menos. Menos ruido, menos distracción, menos automatismo. Este libro parte de una idea sencilla pero poderosa. La claridad mental es una habilidad, no un don, y como toda habilidad, puede cultivarse, entrenarse y fortalecer con práctica y conciencia. En este primer capítulo, queremos desmontar la creencia de que pensar mucho es pensar bien, porque muchas veces lo que llamamos pensar es solo repetir pensamientos reciclados, es darle vueltas a lo mismo sin avanzar, es rumiar, es ansiedad disfrazada de reflexión. La claridad mental, en cambio, es la capacidad de observar esos pensamientos sin quedarte atrapado en ellos. Es saber filtrar lo útil de lo inútil, lo urgente de lo importante, lo tuyo de lo impuesto. Cuando desarrollas claridad mental, mejoras cada aspecto de tu vida. Tomas mejores decisiones porque ves más claramente lo que realmente te importa. Te comunicas mejor porque tus ideas están organizadas. Duermes mejor porque dejas de arrastrar pendientes sin resolver. Trabajas mejor porque tu mente está enfocada.
Te relacionas mejor porque dejas de reaccionar desde la confusión o el ego. En definitiva, vives con más presencia, más propósito y más paz. Pero lograrlo implica algo más que buenas intenciones. Implica entender cómo funciona tu mente, cómo se forma el ruido interno y cómo puedes crear espacio interior para que surja lo que verdaderamente importa. A lo largo de este libro, exploraremos prácticas concretas para lograrlo, desde la meditación y la respiración consciente hasta la organización mental y el descanso profundo. Pero todo parte por comprender una verdad fundamental. No necesitas una mente perfecta, ni vacía, ni iluminada. Solo necesitas una mente que sepa regresar, una y otra vez, a lo esencial. Porque claridad mental no es tener la mente en blanco, es tenerla alineada. No es pensar menos, es pensar mejor. Y para pensar mejor, primero hay que aprender a mirar hacia adentro sin miedo y sin juicio. Esa es la puerta de entrada a una vida más lúcida. Capítulo 2. El ruido mental. Identificando pensamientos innecesarios. Hay un tipo de ruido que no viene de fuera, sino de dentro. No lo producen los coches, las notificaciones, ni las voces ajenas. Es un ruido silencioso pero constante, una corriente interna de pensamientos que va de un lado a otro sin cesar. Muchas veces no lo notamos porque hemos aprendido a vivir con él. Está ahí cuando te levantas y tu mente ya está pensando en todo lo que tienes que hacer, incluso antes de que pongas un pie fuera de la cama. Está ahí cuando intentas concentrarte, pero tu atención se escapa hacia lo que no hiciste ayer, lo que deberías estar haciendo ahora o lo que quizás no consigas mañana. Está ahí cuando te hablas con dureza, cuando te comparas, cuando te anticipas al fracaso, cuando repites mentalmente lo que dijiste en una conversación pasada o ensayas una futura. Ese ruido, invisible pero agotador, es una de las principales causas de la falta de claridad mental. Lo más insidioso del ruido mental es que no parece ruido. Se disfraza de preocupación, de análisis, de planificación, incluso de responsabilidad. Pero pensar demasiado no es lo mismo que pensar bien. Rumiar no es reflexionar. Muchas veces confundimos actividad mental con productividad, cuando en realidad estamos estancados en círculos de pensamiento sin salida. El ruido mental se alimenta de nuestra necesidad de control, de la incomodidad con la incertidumbre, del miedo a no estar haciendo suficiente o a no ser suficiente. Es como una radio que nunca se apaga, y lo peor es que ni siquiera elegimos la emisora. Simplemente aprendimos a escucharla desde pequeños y seguimos dejándola sonar. Identificar ese ruido es el primer paso para desactivarlo. Pero para lograrlo, hace falta una honestidad incómoda. Hay que detenerse a observar cuántos de tus pensamientos son realmente útiles. Cuántos te están llevando a un lugar más claro, más verdadero, más tuyo. Y cuántos son solo repeticiones mentales que desgastan, que alimentan la ansiedad o que provienen de voces que ya no te pertenecen. Muchas veces pensamos desde el miedo, desde la comparación, desde la herida, y esos pensamientos no nos ayudan a ver con claridad. Solo nos hacen sentir más pequeños, más confundidos, más distantes de nosotros mismos. El ejercicio no es dejar de pensar, eso sería irreal, sino aprender a discernir. Aprender a ver los pensamientos como nubes que cruzan el cielo de la mente. Algunas nubes traen lluvia útil, otras son solo neblina que empaña la vista. La clave está en no confundirnos con ellas. En lugar de decir estoy ansioso, podemos aprender a decir estoy teniendo pensamientos ansiosos. Esa pequeña distancia marca toda la diferencia. Nos devuelve la soberanía sobre nuestra experiencia mental. Nos recuerda que no somos lo que pensamos, sino quien observa lo que piensa. El ruido mental también tiene una función: protegernos, prepararnos, prevenirnos. Pero cuando se vuelve crónico, se convierte en un obstáculo más que en una ayuda. En lugar de ayudarnos a resolver, nos impide avanzar. En lugar de aclarar, enturbia. Por eso, parte del arte de la claridad mental es aprender a vivir con menos pensamientos innecesarios. No porque seamos más fuertes o más sabios, sino porque estamos más presentes. Porque sabemos volver, una y otra vez, al silencio interior donde nace la verdadera comprensión. Silenciar el ruido mental no es reprimirlo, es escucharlo con conciencia y decidir si queremos seguir dándole poder.
A veces basta una respiración profunda, una pausa breve, una pregunta honesta. ¿Este pensamiento me sirve o me limita? O simplemente, ¿esto es real ahora o es una historia que mi mente está creando? El solo hecho de hacerte esas preguntas ya empieza a despejar el camino. Una mente clara no es una mente vacía, sino una mente más libre. Libre de juicios automáticos, libre de sobreanálisis, libre de exigencias autoimpuestas. Esa libertad interior no se consigue de golpe, pero se cultiva. Cada vez que eliges no alimentar un pensamiento que no te sirve, estás limpiando tu mente. Cada vez que observas con calma tu diálogo interno sin reaccionar, estás entrenando la claridad. Es un proceso, sí, pero también un acto de amor propio, porque una mente en paz es uno de los mayores regalos que puedes darte. Y lo más hermoso es que ya está dentro de ti. Solo hace falta silencio, observación y el valor de soltar lo innecesario. Capítulo 3. La importancia del enfoque en la era digital. Vivimos en la era de la sobreestimulación. Nuestra atención, ese recurso tan escaso y valioso, es disputada a cada segundo por un ejército de notificaciones, titulares, mensajes, imágenes, sonidos y algoritmos diseñados para seducirnos. La mente moderna, expuesta a un flujo constante de información, ha comenzado a fragmentarse. Nos cuesta terminar una tarea sin mirar el teléfono. Saltamos de una idea a otra, de una pestaña a otra, de una aplicación a otra, con la falsa ilusión de que estamos haciendo más, cuando en realidad solo estamos agotando nuestra energía mental. El resultado es una mente saturada, dispersa y cansada. Lo que perdemos en medio de esta hiperconexión no es solo tiempo, es enfoque. Y sin enfoque no hay claridad. El enfoque es la capacidad de sostener la atención en algo sin dejarse arrastrar por cada estímulo que aparece. Es como una linterna en la oscuridad. Ilumina donde la diriges y lo que no está en su rayo de luz permanece en penumbra. Una mente enfocada no es una mente rígida, sino una mente entrenada para volver una y otra vez a lo que importa. Pero en la actualidad, esto se ha convertido en un acto de resistencia. Cada vez que decides concentrarte en una sola cosa, estás yendo contra una cultura que premia la distracción. El multitasking no solo es ineficiente, es tóxico para la claridad mental. Fragmenta tu atención, reduce tu rendimiento y multiplica la sensación de agotamiento. Pensamos que hacer muchas cosas a la vez es una señal de eficiencia, cuando en realidad estamos diluyendo nuestra capacidad de pensar con profundidad. La tecnología no es el enemigo, de hecho, es una herramienta poderosa cuando se usa con conciencia. El problema es que rara vez la usamos con intención, más bien somos usados por ella. Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar una pantalla. No dejamos que el silencio matinal toque nuestra mente antes de sumergirnos en mensajes, noticias, correos. Nuestra atención empieza el día en deuda y ya no se recupera. Nos acostumbramos a vivir interrumpidos. Lo urgente se impone sobre lo importante, lo superficial sobre lo profundo. Y así, sin darnos cuenta, nuestra capacidad de enfoque se debilita como un músculo que dejamos de usar. Pero hay algo más profundo en juego. Cuando perdemos el enfoque, también perdemos el contacto con nosotros mismos. Porque enfocarse no es solo una habilidad mental, es también una forma de estar presente, de habitar lo que estás haciendo, pensando o sintiendo con totalidad. Es en el enfoque donde surge la comprensión auténtica. Cuando te entregas por completo a una sola cosa, ya sea leer, caminar, escribir, observar, crear, accedes a una experiencia distinta, más rica, más real, más tuya. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con más presencia. El enfoque, en este sentido, es un acto espiritual. Es la puerta a una mente más clara porque te saca del ruido externo y te devuelve al centro interno. Recuperar el enfoque en esta era no es fácil, pero es posible. Empieza por pequeñas decisiones, apagar notificaciones innecesarias, establecer momentos sin pantalla, hacer una cosa a la vez. Pero sobre todo, empieza por observar qué te roba tu atención y por qué.
Muchas veces huimos del enfoque porque tenemos miedo de estar con nosotros mismos. Preferimos la distracción porque estar presentes puede confrontarnos con lo que evitamos, pero solo atravesando esa incomodidad accedemos a la claridad. Cada vez que eliges permanecer en lo que estás haciendo sin escapar, estás construyendo una mente más fuerte, más presente, más lúcida. El enfoque no es una técnica, es una práctica constante. Se fortalece cuando eres consciente de cómo gastas tu atención, porque allí donde va tu atención va tu energía, y allí donde pones tu energía estás construyendo tu vida. Si repartes tu atención en 1000 fragmentos, tu vida también se fragmenta. Pero si aprendes a enfocar, a sostener, a volver, entonces todo comienza a alinearse. Tu mente se aclara, tus decisiones se vuelven más firmes, tu experiencia se vuelve más plena. Enfocarse es, en esencia, volver a casa. Es mirar hacia lo que importa y quedarse allí el tiempo suficiente para comprenderlo, transformarlo o simplemente vivirlo con intensidad. En un mundo que quiere tu atención por cualquier medio, enfocar es un acto de libertad. No para encerrarte en un solo pensamiento, sino para ser dueño de tu atención y, por lo tanto, de tu claridad, tu paz y tu poder interior. Porque la mente que sabe enfocar, sabe elegir. Y elegir en este mundo saturado es una forma de sabiduría. Capítulo 4. Mindfulness. El poder de la atención plena. En un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, hacia el hacer, el correr, el lograr, el demostrar, detenerse a habitar el momento presente parece un acto subversivo. Sin embargo, allí, en lo más simple y silencioso de la experiencia presente, se esconde uno de los secretos más poderosos de la claridad mental, el mindfulness, o atención plena. Aunque el término se ha vuelto popular, su esencia sigue siendo profundamente transformadora. Mindfulness no es una moda, es una práctica milenaria que nos recuerda algo tan obvio como olvidado, que la única vida que realmente podemos vivir es esta, aquí y ahora. Todo lo demás, el pasado que ya no existe o el futuro que aún no ha llegado, es solo una construcción mental. La atención plena es la capacidad de estar completamente presentes con lo que está ocurriendo en este momento, sin juicio, sin lucha, sin necesidad de cambiarlo. Es mirar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y en esa mirada honesta aparece la claridad. Porque cuando dejamos de resistir lo que sentimos o pensamos, cuando dejamos de perdernos en la anticipación o la nostalgia, emerge un espacio interno donde la mente puede asentarse, como el barro que se posa en el fondo del agua cuando la dejas en calma. Mindfulness es ese dejar de agitar, es permitir que el momento presente se revele tal como es, con toda su riqueza y complejidad, y descubrir que en esa entrega hay paz. Pero la atención plena no es solo una experiencia pasiva, es también un entrenamiento. Porque la mente, por defecto, tiende a divagar. Saltamos entre pensamientos como un mono inquieto entre ramas. Y no hay nada malo en ello, es parte de nuestra biología. Lo que cambia con la práctica del mindfulness es que desarrollamos la capacidad de darnos cuenta, de reconocer cuándo nos hemos ido y regresar, una y otra vez. Esa repetición, ese volver constante, es donde se fortalece la mente. No se trata de estar siempre presentes, sino de darnos cuenta cada vez que no lo estamos. Ahí comienza la claridad, en ese instante de conciencia donde eliges volver. La práctica del mindfulness puede comenzar con lo más cotidiano. Observar tu respiración por unos minutos sin intervenirla, caminar prestando atención a cada paso, comer sintiendo el sabor de cada bocado, escuchar a alguien sin anticipar tu respuesta. No se necesita un templo ni un cojín especial. Lo único que se necesita es la decisión de estar. Porque lo contrario de la claridad no es la confusión, es la desconexión. Estar desconectados de nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Mindfulness nos reconecta, nos devuelve a la vida tal como está ocurriendo ahora mismo. Y ese regreso es profundamente liberador. Cuando cultivamos la atención plena, algo más empieza a cambiar. Dejamos de reaccionar automáticamente. Comenzamos a responder con conciencia. Esa pausa entre estímulo y respuesta, ese microsegundo en que elegimos cómo actuar, es donde reside nuestra libertad interior.
Ya no somos arrastrados por la ansiedad, la prisa o la costumbre, podemos elegir. Y al elegir, ganamos claridad. Porque muchas de nuestras decisiones equivocadas nacen de no haber estado presentes. Nos dejamos llevar por impulsos, por urgencias, por pensamientos automáticos. Mindfulness nos da la distancia suficiente para ver con más profundidad, con más calma, con más verdad. No se trata de buscar experiencias extraordinarias. De hecho, la práctica de mindfulness tiene un efecto paradójico. Cuanto más presentes estamos, más extraordinario se vuelve el ordinario. Un sorbo de agua, el roce del viento, una conversación sincera, el sonido de tu propia respiración. Todo se vuelve más nítido, más real, y en esa nitidez la mente se aclara. Porque la claridad no surge de controlar el caos externo, sino de habitar con presencia el instante que tienes delante. Hay días en que la práctica será difícil, la mente estará agitada, impaciente, cansada, pero incluso en esos días la atención plena tiene valor. Porque no se trata de hacerlo bien, se trata de estar contigo mismo tal como estás, sin exigencia, sin rechazo. Ese acto de amabilidad interna es en sí mismo sanador. Con el tiempo, descubres que no necesitas que las cosas cambien para sentir paz. Solo necesitas estar completamente donde estás. Y desde ahí verás con más claridad lo que realmente necesita cambiar. Mindfulness no es desconectarte del mundo, es conectarte más profundamente con él. No es retirarte de la vida, es vivirla con más conciencia. Porque la verdadera claridad no se alcanza escapando de la mente, sino habitándola con presencia, con suavidad, con atención. Y en ese espacio consciente, entre un pensamiento y otro, entre una respiración y la siguiente, comienza a revelarse lo que siempre estuvo ahí. Una mente clara, serena y capaz de ver. Capítulo 5. La relación entre emociones y claridad mental. Las emociones son un territorio complejo y a menudo mal entendido dentro del paisaje mental. Nos enseñan a temerlas, a controlarlas o incluso a ignorarlas, como si fueran obstáculos en nuestro camino hacia la claridad. Sin embargo, las emociones no son enemigas de una mente clara, son parte esencial de ella. Son señales, mensajeras internas que nos hablan con un lenguaje propio y que, si aprendemos a escuchar, pueden guiar nuestra mente hacia una comprensión más profunda y auténtica de nosotros mismos y de nuestra realidad. Negar, reprimir o ignorar las emociones no aclara la mente, al contrario, la enmaraña y la confunde, pues los sentimientos no expresados se convierten en un ruido silencioso que nubla el pensamiento y distorsiona la percepción. Cada emoción lleva en sí misma una información valiosa. El miedo nos alerta sobre posibles peligros, la tristeza nos invita a soltar y procesar pérdidas, la alegría nos conecta con la vitalidad y la gratitud, la ira nos señala cuándo se han traspasado nuestros límites. Pero el desafío está en no identificarnos completamente con la emoción ni permitir que ésta tome el control absoluto de nuestra mente. Muchas veces, cuando sentimos una emoción fuerte, la mente se sumerge en una corriente de pensamientos que alimentan esa emoción y la amplifican, creando un ciclo que puede llevar al caos interior. Por eso, aprender a observar las emociones desde un lugar de calma y aceptación es fundamental para mantener la claridad mental. Este proceso implica una práctica constante de autoobservación. No se trata de luchar contra lo que sentimos, sino de reconocerlo sin juicios ni etiquetas. Por ejemplo, en lugar de decir, estoy enojado y eso es malo, podemos decir, estoy sintiendo enojo en este momento. Esa pequeña distancia nos ayuda a no perdernos en la emoción y a no reaccionar automáticamente. Nos da espacio para respirar, para pensar y para elegir cómo responder. Así, la emoción deja de ser un tirano y se convierte en un maestro que nos señala algo importante que merece atención. Además, las emociones están profundamente ligadas a nuestros pensamientos y creencias. Un pensamiento repetitivo como «no soy suficiente» o «nunca lograré esto» puede generar una tristeza o ansiedad persistente que nubla la mente y dificulta la claridad. Reconocer esa conexión entre emoción y pensamiento es otro paso clave para limpiar la mente de ese ruido innecesario.
porque muchas veces el problema no es la emoción en sí, sino la historia que le contamos y la resistencia que ponemos a sentirla. Cuando aprendemos a soltar esas historias, la mente se libera de cargas y gana en transparencia. La claridad mental no significa estar siempre en un estado de felicidad o serenidad absoluta. Es mucho más honesta y realista que eso. Implica aceptar que la vida emocional es dinámica, que habrá momentos de calma y momentos de tormenta. La claridad surge cuando aceptamos esa naturaleza cambiante sin aferrarnos a un estado ni rechazando otro. Cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, la mente puede descansar, y desde ese descanso, la claridad puede emerger con naturalidad. Es importante también entender que las emociones no se disipan simplemente con el pensamiento racional. La mente lógica puede intentar minimizar o justificar los sentimientos, pero la claridad verdadera viene de un equilibrio entre el sentir y el pensar. Este equilibrio se cultiva cuando desarrollamos la capacidad de estar con nuestras emociones sin huir, sin negarlas, ni ser arrastrados por ellas. Ese es un acto de valentía y de amor propio que fortalece la mente y el espíritu. Por último, la práctica de la autoempatía y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás amplifica la claridad mental. Cuando somos duros con nosotros mismos, la mente se llena de juicios y autocríticas que nublan la percepción. En cambio, al tratarnos con amabilidad, creamos un ambiente interno donde las emociones pueden fluir y transformarse sin conflicto. Esa aceptación amorosa abre el camino para una mente más clara, más libre y más en paz. La relación entre emociones y claridad mental es en esencia un diálogo continuo. No es cuestión de eliminar emociones, sino de entenderlas, honrarlas y aprender de ellas. Solo así, la mente puede despejarse de viejos patrones, abrirse a nuevas perspectivas y encontrar ese espacio de serenidad donde la claridad florece en toda su plenitud. Capítulo 6. El poder del silencio interior. En la búsqueda constante de claridad mental, uno de los recursos más poderosos y a la vez más subestimados es el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, tanto externo como interno. El bullicio de la vida cotidiana, las conversaciones, las tareas pendientes, las redes sociales, la televisión, la música, todo ello conforma una atmósfera saturada que invade nuestros sentidos. Pero hay un ruido aún más persistente y difícil de controlar, el ruido interno, ese diálogo mental constante que no se detiene ni siquiera en los momentos de descanso. El silencio interior es el espacio donde esa charla interna puede aquietarse, donde la mente puede tomar un respiro, y desde allí emerger una comprensión más clara y profunda de nosotros mismos y del mundo. El silencio interior no es simplemente la ausencia de sonido, sino una experiencia mucho más sutil y profunda. Es la pausa consciente en el fluir de pensamientos, juicios, preocupaciones y emociones. Es ese instante donde dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a escuchar con atención auténtica, sin filtros ni interrupciones. En ese espacio silencioso, la mente encuentra su propio ritmo natural, lejos del frenesí impuesto por la prisa y la distracción. El silencio interior es como un refugio donde la claridad puede germinar, porque no está siendo sofocada por el ruido constante. Sin embargo, este silencio suele ser esquivo. Nuestra mente, acostumbrada a la actividad incesante, puede sentir miedo o incomodidad ante el silencio. En ese vacío surgen pensamientos, miedos o recuerdos que habíamos dejado de lado y preferimos distraernos antes que enfrentarlos. Por eso, buscar el silencio interior requiere valentía y paciencia. Es un acto de confianza en que, aunque la calma pueda traer consigo desafíos internos, también es el camino hacia una mente más clara y serena. El silencio interior también tiene un poder transformador, nos conecta con una sabiduría profunda que no depende del análisis o del razonamiento. Es en el silencio donde las respuestas más genuinas a menudo emergen, no como un pensamiento elaborado, sino como una sensación o una intuición clara. Cuando estamos atrapados en el ruido mental, tendemos a buscar soluciones afuera o a complicar las cosas con más pensamientos. Pero en el silencio, la mente se abre a una perspectiva más amplia y profunda, donde la complejidad se disuelve y la simplicidad brilla.
Además, el silencio interior nos permite cultivar la presencia plena, ese estado donde dejamos de estar dispersos y fragmentados y nos volvemos completos en el aquí y ahora. La presencia es la base misma de la claridad mental. Sin ella, nuestros pensamientos se vuelven confusos, nuestras emociones turbulentas y nuestra percepción distorsionada. El silencio es la puerta hacia esa presencia. Al aprender a habitarlo, comenzamos a responder a la vida desde un lugar de calma y claridad, en lugar de reaccionar desde el caos y la confusión. Practicar el silencio interior no significa retirarse del mundo ni convertirse en alguien inaccesible o desconectado. Más bien, es aprender a mantener ese espacio de calma en medio del ruido, a llevar ese silencio dentro de nosotros aunque el entorno sea ruidoso. Es como tener un santuario personal al que podemos regresar en cualquier momento, un lugar donde la mente puede descansar y renovarse. Esa práctica diaria fortalece nuestra capacidad para enfrentar las dificultades con mayor ecuanimidad y claridad. Por último, el silencio interior también es un acto de amor hacia uno mismo. En nuestra cultura de velocidad y productividad, detenernos, callar y simplemente ser puede parecer un lujo o incluso una debilidad. Pero es en esa pausa amorosa que nos damos el permiso para cuidar nuestra mente y nuestro espíritu. Es en ese espacio donde descubrimos que la claridad mental no es un objetivo lejano, sino un estado natural que emerge cuando dejamos de forzar, cuando permitimos que la mente se serene y cuando aprendemos a escuchar el susurro profundo de nuestro ser. El poder del silencio interior radica en su simplicidad y en su profundidad. No necesita grandes técnicas ni conocimientos especiales. Solo requiere la decisión de detenerse, de respirar, de escuchar y de estar. Porque en ese espacio callado, donde la mente se aquieta, se revela la verdad que siempre estuvo allí. Una mente clara, pacífica y plenamente despierta. Capítulo 7. La mente como narradora. Historias que nublan la claridad. Desde que tenemos uso de razón, la mente ha sido una incansable narradora de historias. Día tras día, minuto a minuto, tejemos relatos sobre quiénes somos, qué nos ocurre, qué sucederá y qué significan todas las experiencias que atravesamos. Estas historias son las que dan forma a nuestra realidad subjetiva, construyen nuestra identidad y orientan nuestras decisiones. Sin embargo, muchas veces estas narrativas internas son una fuente de confusión y oscuridad, porque no todas las historias que contamos son verdaderas, ni todas nos sirven para avanzar. Por el contrario, muchas se convierten en filtros distorsionados que nublan la claridad mental y nos encierran en patrones limitantes. La mente narrativa tiene una función adaptativa, nos ayuda a dar sentido al caos del mundo y a organizar la información para sobrevivir y prosperar. Sin embargo, cuando las historias se vuelven rígidas, repetitivas o cargadas de juicio, la mente se atrapa en un ciclo interminable de pensamientos que no nos permiten ver la realidad con frescura ni objetividad. Por ejemplo, una creencia repetida como «no soy capaz», «siempre me pasa lo mismo» o «el mundo es peligroso» funciona como una lente que colorea todas nuestras percepciones y emociones, limitando nuestra visión y bloqueando nuevas posibilidades. Este fenómeno se intensifica en la era digital, donde las narrativas externas, las noticias, las opiniones en redes sociales, las expectativas sociales se mezclan con las internas, creando un ruido mental difícil de discernir. La mente se ve bombardeada no solo por sus propias historias, sino también por las historias ajenas, muchas veces contradictorias y alarmantes. Esto puede provocar confusión, ansiedad y parálisis mental, donde la claridad parece un espejismo inalcanzable. Reconocer que la mente es una narradora y que no todas sus historias son hechos es un paso fundamental hacia la claridad. Este acto de conciencia nos permite observar las historias desde afuera, como quien mira una película sin identificarse completamente con los personajes. De esta manera, ganamos distancia emocional y crítica, y abrimos espacio para cuestionar, modificar o incluso dejar ir esas narrativas que nos limitan. La claridad mental no es suprimir el pensamiento narrativo, sino transformarlo en un aliado consciente y flexible. Para lograrlo, es útil cultivar una actitud de curiosidad y apertura. En lugar de aceptar ciegamente las historias que la mente nos presenta, podemos preguntarnos, ¿esta historia es verdadera? ¿Me está ayudando o limitando? ¿Hay otra forma de contarla? ¿Qué evidencia tengo para sostenerla?
Al hacer estas preguntas, empezamos a desarmar los patrones automáticos y a crear nuevas narrativas más alineadas con nuestra realidad actual y nuestro crecimiento personal. Además, comprender que somos más que nuestras historias internas es esencial. Nuestra identidad no se reduce a esos relatos mentales. Hay un espacio más amplio dentro de nosotros que observa, siente y simplemente es. Ese espacio, que podríamos llamar conciencia o presencia, no está condicionado por las historias. Desde esa perspectiva, la mente puede dejar de ser una prisión y convertirse en una herramienta poderosa para la creación y la transformación. En la práctica, esto implica entrenar la mente para que reconozca cuándo está narrando y cuándo está simplemente observando. La meditación, el journaling, el diálogo interno consciente y la terapia son caminos que pueden facilitar este reconocimiento. A través de ellos, podemos deshacer las historias repetitivas que nos paralizan y abrirnos a una mente más libre y clara. Finalmente, es importante aceptar que algunas historias no desaparecerán por completo, forman parte de nuestra experiencia y evolución. La clave está en no identificarnos con ellas, en no dejar que controlen nuestra percepción y nuestra conducta. La mente como narradora seguirá creando relatos, pero ahora con la capacidad de elegir cuáles merecen nuestra atención y cuáles podemos dejar ir con suavidad. La claridad mental surge así como el resultado de una mente que sabe narrar con conciencia, que distingue entre verdad y ficción interna, y que se abre a la libertad que nace del cuestionamiento y la presencia. En esa libertad, la vida se vuelve más transparente, las decisiones más sabias y el camino más auténtico. Capítulo 8. El impacto de la alimentación y el cuerpo en la claridad mental. La relación entre mente y cuerpo es inseparable. Nuestra claridad mental no puede entenderse plenamente sin prestar atención a cómo cuidamos y nutrimos nuestro cuerpo. Durante siglos, la sabiduría ancestral ha reconocido que lo que comemos y cómo tratamos nuestro cuerpo afecta directamente no solo nuestra salud física, sino también nuestra capacidad para pensar con claridad, manejar nuestras emociones y mantenernos presentes. Sin embargo, en la vorágine del mundo moderno, a menudo subestimamos este vínculo fundamental, como si la mente fuera un ente separado que funciona independientemente del cuerpo que la sostiene. La alimentación es uno de los pilares más poderosos para cultivar una mente clara. Cuando ingerimos alimentos procesados, cargados de azúcares, grasas saturadas o aditivos químicos, nuestro cuerpo responde con inflamación, fatiga y desequilibrios hormonales que afectan directamente al cerebro. El resultado es una mente que se siente nublada, dispersa y lenta, incapaz de sostener la atención o de conectar con la serenidad interior. En contraste, una dieta basada en alimentos frescos, naturales y balanceados provee los nutrientes esenciales para que el cerebro funcione de manera óptima, facilitando la concentración, el estado de ánimo equilibrado y la estabilidad emocional. Pero no solo se trata de qué comemos, sino también de cómo comemos. La forma en que nos alimentamos puede convertirse en un acto consciente o en una respuesta automática y distraída. Comer apresuradamente, sin prestar atención, con el teléfono en mano o mientras hacemos otras tareas, desconecta al cuerpo de la experiencia y limita la digestión y absorción adecuada de los nutrientes. En cambio, cuando comemos con presencia, sintiendo cada bocado, cada sabor y agradeciendo la comida que tenemos, fomentamos una conexión más profunda con nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta simple práctica puede ser una puerta hacia una mayor claridad mental y bienestar general. El cuerpo, además de lo que come, necesita movimiento para mantenerse saludable y para que la mente se mantenga despejada. El ejercicio regular no solo fortalece los músculos y mejora la circulación, sino que también libera endorfinas y otros neurotransmisores que promueven el buen humor y reducen el estrés. Cuando el cuerpo está activo, la mente se despeja del cansancio mental y de los pensamientos repetitivos, encontrando un equilibrio dinámico que favorece la claridad. Incluso actividades suaves, como el yoga o caminar en la naturaleza, pueden ser poderosos aliados para una mente más clara y centrada. Dormir bien es otro factor crítico en esta ecuación cuerpo-mente. La falta de sueño o un sueño de mala calidad afecta gravemente la capacidad cognitiva, la memoria y la regulación emocional. Una mente cansada es una mente confusa.
Priorizar un descanso reparador es por tanto una práctica fundamental para mantener la claridad mental. Cuidar los horarios, crear rituales de relajación antes de dormir y evitar estimulantes como la cafeína en exceso son hábitos que, aunque simples, pueden transformar la calidad de nuestro pensamiento. Por último, la escucha atenta del cuerpo es una forma de inteligencia corporal que alimenta la claridad mental. Aprender a reconocer las señales de hambre, saciedad, cansancio o tensión y responder a ellas con respeto fortalece la conexión cuerpo-mente y reduce la dispersión y el malestar interno. Cuando ignoramos esas señales, la mente tiende a compensar con más ruido y confusión, dificultando la concentración y el equilibrio emocional. La integración consciente de la alimentación, el movimiento y el descanso en nuestra vida diaria es por tanto un camino esencial hacia la claridad mental. No se trata de perfección ni de seguir modas pasajeras, sino de cultivar una relación respetuosa y amorosa con nuestro cuerpo, entendiendo que en él reside una fuente profunda de sabiduría y bienestar. Cuidar el cuerpo es cuidar la mente. Y en esa unión radica la posibilidad de vivir con mayor claridad, presencia y paz interior. Capítulo 9. La importancia de los límites para preservar la claridad mental. En el camino hacia la claridad mental, uno de los aprendizajes más profundos y necesarios es el arte de establecer límites. Vivimos en un mundo que constantemente demanda nuestra atención, tiempo y energía. Las obligaciones laborales, las relaciones personales, la tecnología y las múltiples fuentes de estímulo pueden fácilmente sobrecargar nuestra mente y dispersar nuestra atención. En medio de esta vorágine, los límites son el resguardo esencial que protege nuestro espacio interior. Es el lugar donde la mente puede encontrar orden, calma y claridad. Establecer límites no es solo una cuestión externa, como decir no a ciertos compromisos o alejarse de personas tóxicas. Es también un ejercicio interno de reconocimiento de nuestras propias necesidades, capacidades y prioridades. Para muchas personas, la dificultad radica en sentir que poner límites puede ser egoísta o causar rechazo. Sin embargo, la verdadera generosidad comienza con el respeto hacia uno mismo y hacia ese espacio mental que necesita ser protegido para poder estar presente y disponible de manera auténtica. La mente que no tiene límites claros se satura, se vuelve un receptor pasivo de todas las demandas, expectativas y estímulos externos, sin poder filtrarlos ni procesarlos adecuadamente. Esto genera un estado constante de dispersión mental, ansiedad y confusión. Al contrario, cuando aprendemos a establecer límites conscientes, la mente puede elegir dónde enfocar su energía, cuándo descansar y cómo gestionar las influencias externas. Es un acto de autocuidado que fortalece la claridad y la serenidad. Los límites también nos enseñan a reconocer que no podemos ni debemos hacerlo todo, ni estar en todos lados a la vez. Aceptar esta realidad es liberador y nos permite priorizar lo que realmente importa, sin culpabilidad ni presión. Decir no a algo es decir sí a otra cosa, generalmente a nuestra paz interior y a nuestra capacidad para pensar con profundidad y lucidez. Esta elección consciente entre múltiples posibilidades es una manifestación clara de la libertad mental. Asimismo, los límites saludables son fundamentales en nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces, la confusión mental surge de vínculos donde no se respetan nuestras fronteras emocionales o temporales. Aprender a comunicar nuestros límites con claridad, sin agresividad pero con firmeza, es una habilidad que protege la mente del desgaste y mejora la calidad de nuestras interacciones. La claridad mental se refleja también en la claridad de nuestras relaciones, donde el respeto mutuo es la base para una convivencia armoniosa y enriquecedora. En el ámbito digital, los límites son todavía más necesarios. La constante conexión y la avalancha de información pueden invadir nuestra mente sin tregua. Establecer horarios para desconectarnos, seleccionar conscientemente qué contenidos consumimos y practicar momentos de silencio digital son estrategias que nos devuelven el control y la claridad. Sin estos límites, la mente se fragmenta, perdiendo la capacidad de concentración y reflexión profunda.
Por último, es vital reconocer que establecer límites es un proceso dinámico y flexible. Cambian según las circunstancias, las etapas de la vida y nuestro propio crecimiento. La clave está en la atención constante y honestidad con uno mismo para ajustar esos límites de manera que siempre sirvan a la claridad mental y al bienestar integral. La claridad mental no es un estado que se impone desde afuera, sino un resultado de cómo nos cuidamos desde adentro. Y los límites son sin duda uno de los pilares fundamentales para crear ese espacio interno donde la mente puede descansar, ordenar sus pensamientos y revelar su naturaleza auténtica y luminosa. Capítulo 10. La práctica de la atención plena como herramienta de claridad mental. En el vasto panorama de técnicas y filosofías destinadas a cultivar la claridad mental, la atención plena, o mindfulness, se destaca como una de las prácticas más poderosas y accesibles. Pero, ¿qué significa realmente practicar la atención plena? Más allá de ser un término de moda o una simple técnica de relajación, la atención plena es una forma profunda y radical de estar presente en la vida. Una manera de habitar el momento presente con total apertura, sin juicios ni resistencia. Es un arte que, cuando se cultiva con constancia y profundidad, transforma la mente y abre las puertas a una claridad que no depende de las circunstancias externas. La mente humana tiende a vagar entre el pasado y el futuro, atrapada en recuerdos o anticipaciones, en preocupaciones y planes que muchas veces la saturan y la desgastan. Esta dispersión mental genera confusión y ruido, entorpeciendo la capacidad de ver con nitidez lo que realmente sucede aquí y ahora. La atención plena nos invita a romper ese ciclo y a anclar la mente en el presente, en la experiencia directa y sin filtros. Al hacerlo, la mente se libera de las historias y las interpretaciones automáticas y se abre a la simple y pura percepción. Practicar la atención plena no significa eliminar el pensamiento, ni las emociones, sino aprender a observarlos sin identificarse con ellos. Es como ser un testigo amable y curioso de lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Esta actitud de observación serena crea un espacio entre el estímulo y la reacción. Un espacio donde se puede elegir responder con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. Desde ese espacio, la mente puede actuar con mayor libertad, sabiduría y eficacia. La atención plena también nos ayuda a reconocer los patrones automáticos que nublan la claridad. Por ejemplo, cuando sentimos ansiedad, la mente suele caer en pensamientos repetitivos que alimentan ese estado. Al practicar mindfulness, aprendemos a notar esos pensamientos sin dejarnos arrastrar, a distinguir entre lo que es real y lo que es una construcción mental. Esto reduce el poder que esos patrones tienen sobre nosotros y abre camino para respuestas más conscientes. Esta práctica no requiere condiciones especiales ni grandes cambios en la vida diaria. Puede integrarse en las actividades cotidianas más simples, al comer, caminar, respirar o incluso al lavar los platos. La clave está en traer la atención plena al aquí y ahora, con una actitud abierta y sin expectativas. Con el tiempo, esta presencia sostenida fortalece la mente, mejora la concentración y reduce la reactividad emocional, pilares fundamentales para una claridad mental duradera. Además, la atención plena nos conecta con una sensación profunda de aceptación y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al dejar de luchar contra lo que sentimos o pensamos, la mente encuentra un descanso y una serenidad que alimentan la claridad. Esta aceptación no implica resignación, sino una apertura sabia que permite ver la realidad con mayor honestidad y ecuanimidad. Por último, es importante entender que la atención plena es un camino, no un destino. La claridad mental que ofrece es una invitación a vivir con mayor autenticidad y presencia, a ser conscientes de nuestra propia experiencia y a responder desde ese lugar. Cada momento de atención plena es un pequeño acto de liberación, una semilla que siembra paz y claridad en la mente. Cultivar la atención plena es en esencia cultivar la claridad mental desde su raíz más profunda, la capacidad de estar plenamente presentes, abiertos y despiertos a la vida, tal como es, sin las distorsiones del juicio y la distracción. En esa presencia, la mente encuentra su verdadera naturaleza,
clara, serena y luminosa. Capítulo 11. La influencia de las emociones en la claridad mental. Las emociones son una fuerza poderosa que impacta de manera profunda y directa en nuestra claridad mental. A menudo tendemos a pensar que la mente clara es aquella que está desprovista de emociones, como si la lucidez solo fuera posible en un estado frío, racional y desapegado. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y rica. Las emociones son parte esencial de nuestra experiencia humana, y entender su papel es fundamental para cultivar una mente verdaderamente clara. Las emociones son señales internas que nos hablan acerca de nuestras necesidades, valores y percepciones. Nos ofrecen información valiosa sobre cómo interpretamos el mundo y sobre lo que realmente nos importa. Pero, cuando estas emociones no se reconocen, se reprimen o se manejan de forma inconsciente, pueden nublar la mente, generando confusión, ansiedad o reacciones impulsivas que entorpecen nuestra capacidad de pensar con claridad. El primer paso para integrar las emociones en el camino hacia la claridad mental es aprender a reconocerlas sin juzgarlas. Esto implica una práctica de aceptación radical, donde dejamos de etiquetar las emociones como buenas o malas, correctas o incorrectas, y simplemente las observamos como experiencias que surgen y pasan. Esta observación consciente reduce la intensidad emocional y crea un espacio en el que la mente puede funcionar con mayor libertad. Cuando nos resistimos a nuestras emociones o intentamos ignorarlas, se crean tensiones internas que fragmentan la atención y desgastan la energía mental. Por el contrario, al acogerlas con apertura, permitimos que fluyan y se transformen, liberando a la mente de cargas innecesarias. Esta actitud consciente hacia las emociones es un acto de sabiduría que fortalece la claridad. Además, las emociones influyen en la manera en que percibimos la realidad. El miedo puede distorsionar la visión, amplificando riesgos y peligros. La ira puede nublar el juicio y llevar a decisiones precipitadas. La tristeza puede reducir la energía y la motivación para actuar. Comprender cómo cada emoción colorea nuestra percepción nos ayuda a ser más conscientes y a no dejarnos arrastrar por sus efectos, manteniendo una mirada equilibrada y clara. Integrar las emociones no significa dejarse dominar por ellas, sino desarrollar una relación equilibrada donde la mente y el corazón dialogan en armonía. Esto requiere un entrenamiento constante de la inteligencia emocional, la capacidad de identificar, comprender y gestionar las emociones de manera saludable. La inteligencia emocional es un componente esencial para mantener la claridad mental en la complejidad de la vida cotidiana. Es importante también reconocer que algunas emociones, aunque difíciles, pueden ser maestras que nos guían hacia un mayor autoconocimiento y crecimiento. La incomodidad, la frustración o el dolor pueden señalarnos áreas donde necesitamos atención o cambio. Al escuchar estas señales con respeto, transformamos los desafíos emocionales en oportunidades para profundizar la claridad y la autenticidad. La práctica de la atención plena, que exploramos en el capítulo anterior, es un recurso invaluable para relacionarnos de manera saludable con nuestras emociones. A través de la observación consciente, aprendemos a no reaccionar automáticamente y a responder desde un lugar de equilibrio y claridad. Esta presencia amorosa hacia nuestro mundo emocional es una puerta hacia una mente más luminosa y serena. En definitiva, las emociones son compañeras inevitables y necesarias en el viaje hacia la claridad mental. La clave está en no rechazarlas ni dejarnos arrastrar por ellas, sino en integrarlas con sabiduría y compasión. Cuando mente y emociones trabajan juntas, en diálogo y armonía, la claridad no solo se revela, sino que se profundiza y se vuelve una luz constante en medio de la complejidad de la existencia. Capítulo 12. El silencio como vía hacia la lucidez interior. En un mundo saturado de ruido, el silencio se ha convertido en un bien escaso, casi un lujo. Vivimos rodeados de sonidos constantes, notificaciones, voces, motores, pensamientos en bucle, demandas externas e internas. Y sin embargo, es precisamente en el silencio donde la claridad mental florece. Lejos de ser una ausencia o un vacío, el silencio es un espacio fértil, una presencia viva que permite a la mente descansar, ordenar y reconectar con lo esencial.
Pero el silencio al que nos referimos aquí no es solamente la ausencia de sonido exterior, es un estado interior de quietud y presencia, un silencio que se cultiva voluntariamente y que no depende de que el entorno esté en calma, sino de una disposición interna a escuchar más profundamente, a observar sin juzgar, a estar con lo que hay sin intervenir. Es un silencio que no huye del mundo, sino que crea un refugio interno desde el cual podemos mirarlo todo con más claridad. La mente, por naturaleza, tiende a moverse sin cesar. Se aferra a ideas, se anticipa, recuerda, analiza, compara. Este movimiento constante muchas veces impide ver las cosas como realmente son. Es como un lago agitado por el viento, sus aguas no reflejan con nitidez. El silencio interior es el proceso de calmar ese viento mental. Al hacerlo, las aguas de la mente se vuelven claras y podemos empezar a ver no solo lo que hay afuera, sino también lo que ocurre dentro de nosotros, deseos, miedos, motivaciones, verdades que permanecen ocultas en medio del ruido cotidiano. Buscar momentos de silencio no es una evasión, es un acto de valentía. Implica detenerse en un mundo que empuja a la velocidad y al ruido. Implica quedarse con uno mismo sin distracciones, sin anestesias, sin máscaras. Y eso puede incomodar al principio. El silencio puede revelarnos partes de nosotros que habíamos postergado, emociones no sentidas, pensamientos que evitamos, preguntas que duelen. Pero también, poco a poco, nos muestra nuestra esencia más serena, nuestra verdad no dicha, y una claridad que no depende de resolverlo todo, sino de ver con honestidad lo que realmente está. En el silencio, comprendemos que no necesitamos tantas respuestas ni tanta información. Descubrimos que muchas de las respuestas que buscamos no están afuera, sino en esa escucha profunda que solo el silencio permite. A veces, basta con estar en silencio unos minutos al día para que algo en nuestra percepción cambie, para que una decisión se aclare, para que una emoción se asiente, para que un pensamiento compulsivo pierda fuerza. El silencio tiene una forma muy particular de ordenar las piezas del rompecabezas sin que tengamos que forzarlas. Las grandes tradiciones espirituales han entendido esto desde siempre. El retiro al desierto, la meditación en soledad, los votos de silencio no son expresiones de aislamiento, sino caminos hacia una visión más lúcida de la realidad. Hoy no necesitamos ir a un monasterio para experimentar algo similar. Podemos crear microespacios de silencio en medio de la vida diaria, al apagar el teléfono por un rato, al caminar sin música, al comer sin distracción, al respirar conscientemente. Son actos simples pero poderosos, gestos de respeto hacia nuestra mente que tanto necesita espacio para respirar. En el silencio también aprendemos a respetar los ritmos naturales de la vida. Nos damos cuenta de que no todo requiere una respuesta inmediata, que no siempre hay que intervenir, que muchas veces lo más sabio es esperar, observar, dejar que la vida hable. Este tipo de silencio es activo, no pasivo. Es una presencia atenta que nos permite habitar el momento con mayor profundidad sin las interferencias del ego o la ansiedad. La claridad mental es inseparable del silencio. No un silencio vacío, sino un silencio fértil, un silencio que nos devuelve a lo esencial, que nos reconecta con nuestra voz interior, que nos permite estar plenamente en lo que es. En ese silencio, la mente no se apaga, se despierta, no se vuelve ignorante, se vuelve más sabia, no se evade, se vuelve más honesta. Quien aprende a estar en silencio no escapa del mundo, lo comprende mejor, porque en la quietud, sin distracciones, todo lo que es realmente importante comienza a revelarse con una nitidez que las palabras no pueden nombrar, pero que el alma reconoce como verdad. Capítulo 13. La paciencia como puente hacia la claridad duradera. La paciencia es una de esas virtudes olvidadas en nuestra época de inmediatez. Vivimos atrapados en una cultura que valora lo rápido, lo instantáneo, lo inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados visibles en poco tiempo. Esta ansiedad por acelerar todos los procesos no solo agota nuestro cuerpo y nuestras emociones, sino que también distorsiona profundamente nuestra capacidad de ver con claridad. La prisa es enemiga del discernimiento. Y es ahí donde la paciencia se revela como una aliada indispensable en el arte de cultivar una mente clara y estable.
Ser paciente no significa simplemente esperar sin hacer nada. Significa comprender que los procesos mentales y emocionales tienen su propio ritmo y que no todo puede ni debe resolverse de inmediato. La claridad mental no es un interruptor que se enciende, sino una construcción lenta y constante. Es como el amanecer, no ocurre de golpe, sino que se va abriendo paso segundo a segundo, en un proceso que no se puede forzar sin romper su armonía. Muchas veces, la confusión mental viene de una expectativa no cumplida. Queremos entender ya, decidir ya, sentirnos bien ya. Pero la mente necesita tiempo para asimilar, para soltar, para reordenarse. En medio de una crisis, por ejemplo, buscamos con desesperación una respuesta o una solución, y en esa urgencia nuestra percepción se nubla aún más. La paciencia, en cambio, nos permite respirar dentro del no saber, permanecer en el vacío sin apurarlo, confiar en que la claridad llegará cuando sea su momento. Este tipo de paciencia no es pasiva, no se trata de resignación ni de inacción, es una actitud activa, una forma de sostener con presencia y humildad los procesos internos, sin empujarlos ni frenarlos. Es decirnos a nosotros mismos, estoy aquí, presente con lo que hay, aunque no lo entienda del todo, aunque duela, aunque no tenga todas las respuestas. Esa presencia paciente tiene un poder transformador. En ella, la mente deja de luchar y empieza a escuchar, a observar, a comprender más allá de la urgencia. La paciencia también es vital cuando emprendemos el trabajo de cambio personal. Muchas personas comienzan el camino del autoconocimiento con entusiasmo, pero al poco tiempo se frustran porque no ven resultados inmediatos. Olvidan que los hábitos mentales arraigados durante años no se deshacen en unos días, que las heridas emocionales profundas no sanan con una afirmación positiva, que el aprendizaje más real es lento, porque implica deshacer capas de condicionamiento, mirarse sin filtros, cometer errores, volver a empezar. Cultivar claridad mental requiere atravesar esos momentos de confusión, de duda, de cansancio, sin rendirse, sin exigir respuestas inmediatas. Es en ese atravesar donde se fortalece la conciencia. Cada momento de espera paciente es como una gota que pule la piedra. Puede parecer lento, pero está construyendo algo sólido, profundo, verdadero. La paciencia también nos enseña a respetar el tiempo de los demás. Cuando comprendemos que cada mente tiene su propio ritmo, dejamos de imponer nuestras expectativas sobre otros. Esta comprensión genera relaciones más sanas, menos controladoras, más empáticas, porque la mente clara no solo piensa mejor, también siente mejor, escucha mejor, comprende mejor. Incluso en la naturaleza, todo lo que es verdadero y duradero crece despacio. Un árbol no florece en un día. Una semilla no se convierte en fruto sin pasar por la oscuridad de la tierra, sin tiempo, sin espera. Lo mismo ocurre con la mente. Necesita temporadas de oscuridad, momentos de quietud, ciclos de aparente estancamiento, que en realidad son parte de su proceso de maduración. La paciencia nos permite honrar esos ciclos sin romperlos con ansiedad. En tiempos de incertidumbre, cuando todo parece moverse demasiado rápido y nada es claro, la paciencia se convierte en un ancla. No cambia la realidad externa, pero cambia nuestra relación con ella. Nos permite permanecer firmes sin endurecernos, abiertos sin dispersarnos, atentos sin consumirnos. Y en ese estar, en ese sostener el presente sin prisa, la claridad comienza a revelarse por sí sola, como una flor que se abre lentamente al sol. La claridad mental que surge desde la paciencia es una claridad serena, profunda, estable. No grita, no se impone, no se precipita. Es como una voz interior que susurra verdades simples y esenciales que solo se pueden escuchar cuando uno ha aprendido a esperar. Esperar no por pasividad, sino por sabiduría. Porque solo quien ha hecho espacio para el tiempo comprende que la verdadera claridad no se fuerza, se permite. Capítulo 14. La sabiduría del desapego para una mente libre. Uno de los mayores obstáculos para la claridad mental es el apego. No solo el apego a las cosas materiales, sino, y sobre todo, el apego a las ideas, a las expectativas, a las identidades, a los resultados.
La mente apegada está en constante tensión, quiere controlar, retener, asegurar. No permite que la vida fluya porque teme lo incierto, y en ese esfuerzo por aferrarse genera confusión, sufrimiento y una visión limitada de la realidad. La mente apegada está en constante tensión, quiere controlar, retener, asegurar. No permite que la vida fluya porque teme lo incierto, y en ese esfuerzo por aferrarse genera confusión, sufrimiento y una visión limitada de la realidad. El desapego, en cambio, es una práctica de liberación. No es indiferencia ni frialdad, como a veces se malinterpreta, sino una sabiduría profunda que nos permite estar en el mundo sin quedar atrapados en él. Desapegarse no es dejar de amar ni dejar de importar. Es amar con libertad, sin necesidad de poseer. Es interesarse sin obsesión. Es estar plenamente presentes, pero sin depender del resultado para sentirnos completos. Cuando aprendemos a vivir así, la mente se vuelve más liviana, más clara. El ruido se disipa porque ya no estamos tratando de controlar lo incontrolable. Muchos de nuestros pensamientos giran en torno a cosas que deseamos que sean de una manera específica, que alguien actúe como queremos, que las cosas salgan como las planeamos, que nuestra imagen no se vea afectada. Este apego a los debería nos aleja del presente, y en ese alejamiento perdemos visión. Porque el apego siempre está basado en una fantasía, la idea de que, si todo estuviera bajo nuestro control, entonces podríamos estar en paz. Pero la realidad nunca se ajusta del todo a nuestros planes, y si nuestra paz depende de ello, viviremos en un estado de permanente tensión. El desapego, en este sentido, es una forma de humildad. Es aceptar que no todo depende de nosotros, que no podemos controlar las emociones de los demás, ni las circunstancias externas, ni el paso del tiempo. Esta aceptación, lejos de ser resignación, es una apertura lúcida. Nos libera del esfuerzo inútil de retener y nos devuelve a un estado de presencia. Y en la presencia, la mente ve con más claridad, porque ya no está mirando la realidad a través del filtro de lo que desea, sino desde lo que es. Desapegarse también implica soltar la necesidad de tener razón, de defender una imagen, de proteger una narrativa personal. Muchas veces, el ego se aferra a ciertas ideas no porque sean verdaderas, sino porque se han convertido en parte de nuestra identidad. Yo soy así, esto es lo que pienso, esto es lo que me corresponde. Pero cuando estamos demasiado identificados con una idea, ya no la cuestionamos y la mente se cierra. El desapego, entonces, es también una disposición al cambio, a reconocer que todo es transitorio, que incluso nuestras creencias más queridas pueden transformarse. Y en esa flexibilidad, en ese soltar interior, la luz entra. La claridad se hace posible porque ya no está bloqueada por las estructuras rígidas del ego. No se trata de volverse inerte o desconectado, se trata de participar plenamente en la vida, pero sin cargar con ella, de involucrarse sin quedar atrapado, de sentir sin ser arrastrado. Es una danza delicada que requiere atención y práctica, pero una vez que se empieza a vivir con desapego, se experimenta una libertad profunda. Ya no estamos a merced de cada emoción, cada cambio, cada pérdida. La mente se mantiene serena en medio de la incertidumbre, porque ha dejado de depender de lo externo para estar en paz. El desapego también tiene que ver con el tiempo. A menudo nos apegamos al pasado o al futuro y dejamos de habitar el único momento que existe, el ahora. Repetimos mentalmente escenas que ya no están, anticipamos escenarios que no han llegado. Nos aferramos a una versión de lo que fue o a una fantasía de lo que debería ser. Y en ese ir y venir, la mente se agita. Solo cuando soltamos esa necesidad de revivir o anticipar, podemos mirar el presente con ojos limpios. Y entonces la claridad surge, no como un esfuerzo, sino como una consecuencia natural de estar presente sin apego. Cultivar el desapego es un arte que se afina con la práctica diaria. Requiere observar nuestras reacciones, nuestras resistencias, nuestros apegos sutiles. Preguntarnos, ¿a qué estoy aferrado en este momento? ¿Qué pasaría si soltara, si confiara, si simplemente permitiera que la vida siguiera su curso? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, sino generar conciencia. Y en esa conciencia la mente se abre, se aligera, se aclara.
Una mente desapegada es una mente libre, libre para ver con profundidad, para actuar con sabiduría, para amar sin condiciones. No porque le falten vínculos, sino porque esos vínculos no la dominan. Es una mente que ha aprendido a flotar sobre las olas del cambio, sabiendo que todo es transitorio, y que en esa transitoriedad también hay belleza, también hay verdad. Capítulo 15. La aceptación radical como vía hacia la paz interior. Hay una forma de claridad que no nace del análisis, ni del entendimiento intelectual, sino de la rendición profunda ante lo que es. Esa claridad, serena y poderosa, aparece cuando dejamos de luchar contra la realidad, cuando abandonamos la resistencia interna a lo que ya está ocurriendo. A esta actitud se la conoce como aceptación radical. No se trata de resignarse o de tolerar pasivamente lo que sucede, sino de abrirse por completo a la experiencia presente, sin condiciones, sin exigencias, sin deseos de que sea distinta. Y aunque a primera vista pueda parecer una actitud débil o sumisa, en realidad se trata de una de las prácticas más valientes y transformadoras que existen. Aceptar radicalmente no es decir que todo está bien o que todo nos gusta. Es mirar de frente lo que está ocurriendo, dentro y fuera de nosotros, y decir, esto es lo que hay. Es reconocer nuestras emociones, por más incómodas que sean. Es dejar de huir del dolor, del miedo, de la incertidumbre. Es dejar de pelearnos con la vida, como si ella nos debiera algo distinto a lo que nos ha entregado. Es un acto de rendición consciente, de madurez emocional, que nos saca del rol de víctimas y nos devuelve el poder interior. La claridad mental no florece en la lucha, florece en la presencia. Pero no podemos estar verdaderamente presentes si estamos resistiendo todo el tiempo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sucede. La mente, en ese estado de guerra interna, se tensa, se cierra, se confunde. En cambio, cuando aceptamos lo que hay sin juicio, sin culpa, sin necesidad de entenderlo todo de inmediato, la mente se relaja. Y en esa relajación surge una visión más amplia, más sabia. Comprendemos que no tenemos que controlar cada aspecto de la vida para estar en paz. Aceptar no significa que dejemos de actuar, no es pasividad. Es más bien una base desde la cual podemos tomar decisiones con mayor lucidez. Desde la aceptación, podemos actuar sin estar dominados por la ansiedad, sin reacciones impulsivas, sin necesidad de escapar. Es un punto de partida estable. Por ejemplo, si estamos atravesando una pérdida, aceptar el dolor no significa que dejemos de sentirlo. Significa que dejamos de luchar contra él, que dejamos de exigirnos estar bien antes de tiempo, que nos damos permiso para sentir sin culpa. Y desde ahí, poco a poco, emerge la posibilidad de sanar con integridad. Uno de los mayores desafíos de la aceptación radical es que va en contra del impulso de control que la mente moderna ha cultivado. Nos han enseñado que debemos cambiar todo lo que no nos gusta, que no debemos rendirnos nunca, que aceptar es perder. Pero aceptar no es rendirse ante la derrota, es rendirse ante la verdad. Es dejar de negar lo que ya es real. Y en ese gesto, en esa disposición interior, se abre una puerta a una forma de paz que no depende de que las cosas cambien, sino de nuestra capacidad de estar con ellas tal como son. Aceptar también implica reconciliarnos con nuestra historia personal, con los errores cometidos, con las decisiones que nos marcaron, con las pérdidas que nos dolieron. Muchas veces cargamos con resentimientos, con culpas, con reproches que solo sirven para oscurecer nuestra visión del presente. La aceptación radical es también perdón. No necesariamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Es mirarnos con compasión, con humanidad, entendiendo que hicimos lo que pudimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento, y que ahora, con más conciencia, podemos elegir diferente, pero no desde el castigo, sino desde el amor propio. En este sentido, la aceptación radical es un acto revolucionario, porque detiene la cadena del sufrimiento autogenerado, porque nos permite estar con lo que duele sin huir ni negarlo, porque nos da el coraje para mirar la vida tal como es y aún así seguir caminando con dignidad y esperanza. No es necesario que nos guste todo lo que sucede, pero sí que aprendamos a no pelear con ello.
porque en la pelea se desgasta nuestra energía vital, se nublan nuestras ideas, se enturbia nuestro corazón. La aceptación radical no ocurre de una vez y para siempre. Es una práctica constante, una decisión cotidiana. Hay días en los que nos resistimos más, en los que la mente vuelve a querer cambiarlo todo. Y está bien, también eso es parte del camino. Lo importante es volver, una y otra vez, al momento presente. Respirar, sentir, decirnos, esto también forma parte del viaje. Porque cuando aprendemos a aceptar incluso nuestra propia resistencia, entonces estamos verdaderamente libres. La mente clara no es la que siempre entiende, sino la que puede estar en paz incluso cuando no entiende. La que no necesita respuestas para respirar con calma. La que no necesita certeza para sentir el suelo bajo los pies. Esa mente nace del corazón que ha aprendido a decir sí, incluso en medio de la tormenta. No un sí superficial o forzado, sino un sí profundo, valiente, total. Un sí que no busca controlar, sino comprender, que no busca negar, sino abrazar, que no exige pero tampoco se rinde, solo está ahí, presente, amoroso, disponible para lo que la vida traiga. Y en esa presencia sin juicio, sin tensión, sin miedo, la claridad no se busca, simplemente se revela. Capítulo 16. El silencio como cuna de la verdadera claridad. Hay un lugar donde toda confusión se disuelve, donde la mente deja de girar en círculos, donde las palabras ya no son necesarias y sin embargo todo se entiende. Ese lugar no está afuera, no está en ningún libro, ni en ninguna conversación, ni siquiera en la más brillante de las ideas. Ese lugar es el silencio. Un silencio real, interno, profundo. El silencio del que no busca huir, ni llenar vacíos, ni buscar respuestas inmediatas. El silencio que simplemente es. El silencio que sostiene. El silencio que revela. En nuestra cultura, el silencio suele estar mal visto. Lo asociamos con incomodidad, con vacío, con carencia. Estamos entrenados para llenar cada espacio con palabras, con estímulos, con ruido. Incluso cuando estamos solos, buscamos distraernos. Música, pantallas, pensamientos. Nos da miedo detenernos y quedarnos a solas con lo que hay. Pero es precisamente en ese espacio, donde no hay nada, donde puede emerger todo. Es en ese silencio desnudo donde la claridad mental se vuelve más que una idea, se convierte en una experiencia directa. Porque el silencio no es solo la ausencia de sonido, es una cualidad del ser, una forma de presencia pura. Cuando estamos en silencio verdadero, nos volvemos receptivos, observamos sin interferir, sentimos sin interpretar, escuchamos sin responder. Y en esa quietud profunda empiezan a caer los velos. Todo lo que parecía importante se relativiza, todo lo que estaba borroso empieza a definirse, todo lo que nos confundía pierde fuerza. No porque hayamos encontrado respuestas nuevas, sino porque hemos dejado de formular preguntas desde el miedo o la urgencia. La mente clara no es una mente llena, sino una mente vacía de interferencias. Y eso solo se logra cultivando espacios de silencio interior. No se trata necesariamente de meditar en una postura determinada o de practicar alguna técnica compleja. A veces, basta con detenerse un momento en medio del día, cerrar los ojos, soltar los pensamientos y simplemente estar. Estar sin hacer, estar sin querer entender, estar sin necesidad de mejorar nada. Ese simple acto es profundamente transformador. Nos recuerda que no somos los pensamientos, que no somos las emociones, que debajo de todo eso hay algo mucho más vasto, mucho más estable, mucho más verdadero. El silencio también nos enseña a escuchar de otra manera. Cuando dejamos de pensar en qué diremos después, cuando no buscamos convencer, impresionar o defendernos, entonces podemos escuchar de verdad. Escuchar a los demás, escuchar la vida, escucharnos a nosotros mismos. Y esa escucha, cuando es sincera y silenciosa, es el terreno fértil donde brotan las comprensiones más profundas. No desde la lógica, sino desde algo más amplio, una inteligencia silenciosa que trasciende el pensamiento. También es en el silencio donde se revela la paz,
no la paz como ausencia de conflicto externo, sino la paz interior que no depende de nada, que está ahí, disponible, siempre, pero que no se manifiesta mientras la mente esté ocupada, distraída, luchando. La paz y la claridad son hermanas. Donde hay una, la otra puede florecer, y ambas nacen del silencio. Vivir con claridad no significa tener todo resuelto, significa estar lo suficientemente presentes como para no confundirnos con el ruido interno o externo. Significa saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar, cuándo es momento de intervenir y cuándo es más sabio retirarse en silencio. Esa sabiduría no se aprende leyendo ni pensando, se revela sola cuando hemos aprendido a habitar el silencio sin temor. Por eso, uno de los mayores regalos que podemos hacernos es crear un espacio cotidiano para el silencio. Puede ser al amanecer, antes de que empiece el bullicio del día. Puede ser antes de dormir, cuando todo se aquieta. Puede ser en medio del caos, como un refugio invisible que siempre llevamos con nosotros. Ese silencio nos recuerda que no necesitamos correr, demostrar ni controlar, que no somos nuestras preocupaciones ni nuestras metas, que la claridad ya está en nosotros, esperando que dejemos de interferir con ella. Tal vez el verdadero arte de la claridad mental no sea llenar la mente de herramientas, técnicas o teorías. Tal vez el verdadero arte consista finalmente en aprender a estar en silencio, en confiar en que en la pausa, en la quietud, en la no acción surge lo esencial. No como un relámpago ruidoso, sino como una luz suave que lo va iluminando todo poco a poco, sin esfuerzo, como el alba después de una larga noche. Al final del camino, cuando las palabras se agotan y las ideas ya no alcanzan, lo que queda es eso, el silencio, y desde él, como desde un fondo claro e inmutable, todo se comprende, todo se integra, todo se aquieta. Porque solo en el silencio profundo podemos ver con claridad quiénes somos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.